Quiero hoy día continuar con este tema o esta serie que se denomina adoración, ¿no? Ahí el ofrendero. Adoración. Estamos en la serie adoración, estamos hablando de la adoración desde todos los ángulos, estamos destripando la adoración para poder entenderla, para poder vivirla, para poder ejercerla, porque por mucho tiempo hemos tenido un enfoque errado de la adoración. Creemos a veces que la adoración es solamente alabar a Dios y no es eso, es parte, pero no es total, ¿no es cierto? No es eso solamente. También hemos creído que la adoración son las canciones que son las lentitas, las suaves, ¿no? Pero son parte, podemos adorar al Señor con ello, pero no es solamente eso. Hay muchos más aspectos de la adoración que estamos viendo y eso es lo que queremos hoy día continuar con esta enseñanza. Hoy vamos a hablar dónde adoramos, vamos a hablar de dónde adoramos, porque hemos hablado por qué adoramos, a quién adoramos, cuándo adoramos, cómo adoramos y ahora estamos viendo dónde adoramos, ¿no? Creo que la respuesta está clara, ¿no es cierto? Pero es necesario que vayamos a la palabra para poder hacerlo conforme a lo que Dios ha establecido y entenderlo de esa forma, porque todos tenemos nuestro punto de vista y el problema es que cuando todos tenemos nuestro enfoque, al final tenemos a veces un poco desenfocado nuestro enfoque, porque venimos con nuestras suposiciones, ¿no? Yo creía, yo suponía, yo empezaba, pero ahora vamos a ir a la palabra y vamos a ver lo que Dios nos dice respecto a este tema. Así que quiero que me acompañe el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 9 y 10, donde la palabra dice, o es la porción en la que está el Señor siendo tentado. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, y ahí el enemigo lo tentó. Y le dijo, todo lo que ves, la gloria del mundo te daré, si postrado me adoras. Entonces, aquí está el versículo, ¿no? El versículo 9 dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El versículo 10 continúa, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿no? Está aclarando este aspecto de la adoración. Satanás estaba buscando la adoración, él busca la adoración, él anhela ser adorado. Y como les había dicho, como el hombre está diseñado para adorar, a veces terminamos adorando a Satanás, a espíritus, no sé, a los huiracochas, a los achachilas, todo lo que pueda imaginarse, ¿no? Hasta a veces a cosas, a nuestros artistas de K-pop, lo que sea, nos podemos poner a adorar. O sea, porque estamos diseñados y nuestro ser busca la adoración, quiere adorar algo. Y como a veces no enfocamos en Dios nuestra adoración, a veces esa adoración cae en algo o en alguien, ¿no? A veces en nuestra esposa, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestros títulos, en nuestras posesiones, en lo que sea que nuestro corazón se enfoque. Porque la palabra dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces, cuando yo empiezo a adorar algo o a alguien que no es Dios, ahí se va mi corazón y obviamente me convierto en un idólatra. Aunque no tenga como dicen, una pieza de cerámica, de estuco, de algo, no necesariamente es eso. Basta que yo me enfoque más en mi esposa que en Dios y ha generado un ídolo de ella. Por esa razón es bueno tener claro este tema y enfocarnos correctamente. El enemigo busca desenfocar nuestra adoración, sabe que nosotros queremos adorar. Y aún al Señor el enemigo lo ha desafiado, ¿no? Si postrado me adoras, te voy a dar todo esto, ¿no? Toda la gloria del mundo le he enseñado. Y la gloria del mundo no necesariamente lo que en esa época era, sino todo lo que iba a ser. O sea, desde las personas, la gente, la riqueza, la gloria, el esplendor, el glamour, todo, ¿no? Y le ha dicho, te lo voy a entregar, porque Satanás lo tiene, Satanás lo maneja, ¿no? Y por eso a veces a nosotros nos dicen, ¿por qué? Pucha, qué grave, ¿no? Qué terrible la situación, qué dura la crisis, y mira la gente y la maldad se ha aumentado, y muchas cosas pensamos y creemos, y a veces yo luego analizo y digo, pero obvio, pues es el mundo, o sea, no podemos esperar que el mundo esté bien. A veces sabemos que como en el mundo está reinando el enemigo, está gobernando por algún tiempo, temporalmente, entonces obvio que va a estar mal, ¿no es cierto? Nadie puede decir, bueno, uy, la gloria del mundo, qué hermoso, qué lindo, qué paz, qué quietud, qué santidad. No, el mundo que está gobernado por Satanás está totalmente descontrolado.
La maldad se ha elevado. Hoy día con un hermano estábamos conversando, él me decía, tanta idolatría, ¿no? Por eso, pues, o sea, ahora estamos, como dice, estamos sufriendo las consecuencias de que como nación hemos hecho y hemos entregado a todos esos ídolos, a todas esas pachasmamas y todo lo que sea, por tantos años, él decía, hemos entregado esto, ¿no? Hemos hecho esto. Y obviamente ahora como nación estamos cosechando. Y le decía, claro, pero no olvides que Dios es más grande que cualquier otro ídolo y cualquier otra deidad, otro diosecillo que se haya creado el hombre. Por eso es que Dios siempre nos va a respaldar, nos va a guardar y nos va a cuidar. Amén. Así que no, como en este momento le has respondido, así va a ser respondido también hoy día en cualquier momento. Dice el Señor Jesús, al Señor tu Dios adorarás. Amén. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso nos habla de una adoración más integral, no solamente la adoración de levantar las manos y cantarle, sino el Señor Jesucristo lo habla de forma más integral. Dice, a Él le vamos a adorar, a Él le vamos a servir y en otras palabras, por Él vamos a vivir. El anterior domingo hemos hablado de cómo podemos adorar a Dios, ¿no es cierto? De las formas, ¿no? Hemos visto que con nuestro tiempo, con nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, con nuestros recursos, con todo, está la prédica en YouTube, pueden verla, ahí están todos los sacrificios que nosotros como sacerdocio podemos ofrecer a nuestro Señor. Entonces la adoración se convierte en algo mucho más amplio, no solamente en las 2 horas que pasamos aquí en la congregación. La adoración se convierte en nuestra forma de vida, nosotros somos adoradores. ¿Amén? ¿Sí? Dígale a la persona que está a su lado, ¿eres adorador? Pregúntele, ¿no? Pregúntele, tal vez no está convencido. ¿Adoras? ¿No? ¿Adoras? Vamos al primer punto. El primer punto es de cerca, ¿no? Lo hemos llamado de cerca. Es porque estamos cerca. ¿Por qué este punto se titula de cerca? Porque vamos a ver que en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de adoración, se utilizaban términos que en realidad lo que denotaban o lo que expresaban era el postrarse, el entregarse a Dios, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 95, versículo 6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios, delante de Jehová nuestro Hacedor. Esa era la forma, el enfoque, la idea que se tenía en el Antiguo Testamento, lo que significaba. Cuando en el Antiguo Testamento uno honraba o adoraba a alguna persona, lo que se hacía era postrarse, ¿no? Cuando la persona se acercaba de lejos, o sea, lo veía de lejos, y lo que la persona que quería honrar a esa persona hacía era, se arrodillaba, se postraba y ponía su cabeza en el piso. De esa forma, ¿no? Y a veces 1, y 2, y 3, de esa forma adoraban en ese entonces u honraban a las personas. Amén. De esa forma se hacía. Pero era un poco tal vez impersonal. ¿Por qué? Porque implica, no sé si ubican esto. La persona está postrada, yo estoy aquí parado y bueno, espero a que termine de postrarse, se levanta y nos saludamos recién y así. Era un poco, se puede decir, alejado, no era tan cercano. Era de esa forma el respeto y la honra en el Antiguo Testamento. A eso se refiere el término en el Antiguo Testamento, o la mayoría de los términos que se utiliza para adorar en el Antiguo Testamento. A postrarse, a arrodillarse, a tener una expresión física externa de lo que era la adoración, que también hemos hablado el anterior domingo. En el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo viene con el nuevo pacto, nos da otra idea y obviamente en el Nuevo Testamento se utiliza otro término en griego, ¿no? En este caso, en Juan capítulo 4, versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En el Nuevo Testamento la palabra en griego para adorar significa besar, agarrar y besar. Así como, no sé si alguna vez su perrito ha venido y les ha lamido la mano, ¿no? Así, más o menos ese es el término que se utiliza para adorar, significa eso, besar, acercarse y
acercarse, tener un contacto, habla de una cercanía. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo ha abierto la posibilidad, se ha quebrado el velo y nosotros tenemos acceso, y nuestra adoración ya no es como la del Antiguo Testamento, lejana, bastante, como dice, distante, sino ahora podemos nosotros acercarnos a besar a nuestro papá, a nuestro Dios, a nuestro Padre. Por eso cuando el Señor Jesucristo habla de adoración, habla de relación, habla de cercanía, ya no de esa frialdad de distancia, porque a veces eso todavía se nos ha quedado muchas veces. Por eso a veces la religión implica eso, ¿no es cierto? La santidad de Dios, la lejanía de Dios, Él allá arriba, yo aquí abajo, el santo, yo sucio, y el grande, yo pequeño, y demás. Hace énfasis en las diferencias y en las distancias. Cuando el Señor Jesucristo viene y nos enseña a adorar, nos habla de cercanía, de acercamiento. Por eso la palabra aún en el Nuevo Testamento, en Hebreos, dice, por ejemplo en 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos, dice el Señor. El apóstol Pablo, que creemos que él ha escrito Hebreos, está hablando y está diciendo: acerquémonos, ¿no? No te alejes, no seas distante, no le digas: no, Señor, no, acércate, dice, al trono de la gracia. No tengas temor, acércate, entra en contacto, entra en la presencia del Señor, en adoración. Por eso la adoración ya no es lejana, ya no es distante, la adoración es muy personal, es cercana. La palabra también nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, y nos habla de cercanía, esta vez de parte del Señor. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, ¿no? No dice que entrará contigo, no, sino va a entrar en ti. O sea, la cercanía llega a ser tanto que está el Señor y ha decidido estar en nosotros, en ti y en mí. Ha decidido habitar. ¿Para qué? Para que esa relación de adoración sea tan íntima, tan cercana, tan especial. Por eso, cuando hablamos de adoración, hablamos de una cercanía, hablamos de una relación, hablamos de una intimidad con el Señor. Y esto tiene que estar claro en nuestra vida. Ya no es de lejos, ya no es algo como que muy litúrgico, ya no es algo muy pomposo como antes hacíamos, ahora es algo mucho más cercano. Tan cercano que el Señor está en ti y en mí. ¿Amén? ¿Está bien hasta ahí? Ahora ya vemos la diferencia, ¿no? Aún en los términos hay una diferencia y en las distancias. Vamos al segundo punto. El segundo punto es evoluciona. La adoración evoluciona. ¿Qué es la evolución? El término evolución significa cambio en el tiempo. Eso significa la evolución, cambio en el tiempo. Obviamente, cuando hablamos de evolución de las especies, del hombre, de que el mono y todo, nada que ver, porque no ha habido ese cambio, no existe, no se ha comprobado y nunca se va a comprobar porque no es real. Pero cuando hablamos de cambio de nuestra adoración sí cambia. Nuestra adoración evoluciona. Nuestra adoración va creciendo, se va transformando, debería ir creciendo. Porque nosotros estamos cambiando, porque la adoración está y es viva en nosotros, es orgánica, tiene vida. Y todo lo que tiene vida tiende a crecer, tiende a reproducirse, tiende a ser más y más grande. Por eso la palabra nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Todos nosotros cambiamos, y esto es se puede decir una evolución, una transformación o un crecimiento en la persona. La persona como niño era niño, chiquito, pero va cambiando, va creciendo. Y a medida que uno va creciendo, va empezando a verse diferente y también, como dice la palabra, a pensar diferente. Comienzo a pensar distinto, comienzo a ver las cosas de forma distinta. De la misma forma, cuando yo comienzo a adorar al Señor, comienzo de una forma, ¿no? Empezamos a veces como podemos, como hemos oído, como nos han enseñado, como alguna vez hemos creído.
Les he contado alguna vez que cuando yo he empezado a adorar, a orarle al Señor, es como me han enseñado, ¿no? Lo poco que en ese entonces había aprendido, semanas de convertido. ¿Y qué me habían enseñado? Me habían dado una enseñanza del libro de Paul Yonggi Cho, una enseñanza de la oración. Y el pastor Paul Yonggi Cho dice que oremos de forma específica, él decía. Tenemos que orar de forma específica. Y él ponía un ejemplo de que él pedía, Señor, dame una bicicleta, Señor, dame una bicicleta. Él le pedía una bicicleta para ir a predicar, para moverse y demás, porque en el lugar donde estaba, creo que era China, ¿no es cierto? Se movían en bicicleta en esa época, hace mucho tiempo. Y no llegaba la bicicleta y hasta que un día el Señor le había dicho, es que tú me pides una bicicleta, pero no sé qué tipo de bicicleta quieres, ¿no? Y el Paul Yonggi Cho le dijo, bueno, entonces quiero una bicicleta que tenga este tipo de llantas y con su bocinita al lado y con esto. Todos los detalles le había dado y entonces tal cual la bicicleta le había llegado, ¿no? Es un testimonio bonito, pero con eso nos enseña una verdad grande, que nosotros a veces cuando creemos, como a veces creemos medio que no creemos del todo, decimos, sí, Señor, ayúdame, prospérame, listo, así, ay. No, pero cuando creemos realmente, Señor, quiero ese trabajo con este sueldo y con este horario, ya le empezamos a pedir porque creemos que Dios lo puede hacer. Pero a veces cuando no creemos hacemos una oración medio que grande para que en algún lugar encaje, pero no es así. Por eso cuando aprendí eso, yo estaba orando, Señor, y con mis primeras almas, orando de esa forma, ¿no? De forma específica estaba orando y pidiendo las cosas de forma específica, pero era un tiempo, era un momento, era una forma. Y yo oraba y así era ferviente la oración, constante, ¿no? Era pedigüeño, ¿no? Con mi pliego petitorio tenía una lista y le metía una hora y media, así, y esto, Señor, y dame esto, y dame el otro, y todo, y como era específico, entonces cada cosa que le pedía era específicamente, ¿no? Con todos los detalles y todo. Y hasta que cuando ya estaba buen tiempo la oración, ahí el Señor me dijo, cállate un ratito, ¿no? Cállate. Y yo me asusta, he dicho, no, este es Satanás que me estaba queriendo frenar la oración, no quiere que yo pida. Y he seguido orando, y la segunda vez, cállate. Y ahí me he dado cuenta que era Dios, era su voz. Y ahí cambió la relación, ahí cambió la adoración, ahí cambió todo. Porque antes lo que era simplemente con un monólogo se ha convertido en una conversación. Y a medida que eso ha pasado, también ha seguido transformándose y ahora sigue transformándose. Han llegado momentos en los cuales a veces yo iba con temor al Señor, porque decía, Señor, ya he pecado, esto ha pasado, he metido la pata. Y yo esperaba, sinceramente, como muchos me habían dicho, hermanos, pues siempre hay un hermano amoroso que te dice, ¿qué has hecho? No, ya. La has regado, Señor, no creo, no creo que esta te perdone. De esta creo que no sales. Y así te hablaban directo. Yo, no, ¿qué voy a hacer ahora? Decía, no sé, creo que tienes que volver a convertirte, ¿no? Anda otra vez, que te unjan, que te liberen, algo así. Cosas terribles, me decía. Yo iba con temor y miedo delante de Dios. Y cuando Dios me esperaba como el hijo pródigo, ¿no? Con los brazos abiertos. Yo me impacté, decía, ¿qué ondas? O sea, ¿por qué? Pero Señor, esto ha pasado, lo he echado a perder, he errado. Y el Señor venía y me decía, no, tranquilo, ya pasó, vamos adelante. Otro aspecto, otra forma y otro nivel de adoración, porque cuando ya entendía que Dios era así, de otra forma le adoraba, de otra forma le alababa, porque descubría cosas nuevas. Y así cada vez que uno va hablando y va interactuando con Dios, descubres dimensiones y tu adoración evoluciona. Así como tu relación con Dios evoluciona, tu adoración también evoluciona. Tu adoración crece, avanza, como tu relación crece y avanza. Si tu relación no crece, no avanza, tu adoración tampoco. Está en función y directamente proporcional a tu relación. Porque dice en Mateo capítulo 6, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Cuando nosotros tenemos algo con Dios en la intimidad, eso repercute en lo exterior, en lo público. La adoración no solamente va a ser en la intimidad, es más, cuando tú adores en la intimidad vas a poder adorar en público. Mientras no puedas adorar y no sepas adorar o no aprendas a adorar en la intimidad, no vas a poder adorar en público. Por eso a veces nos cuesta, ¿no? Por eso cuando llegamos a la congregación y vemos personas, que se desvían, yo los miraba y decía, wow, qué bonito bailan, ¿no? Porque hacían unos pasos, ya se sabía, parecía que sincronizaban, parecía que volaban, lloraban, se postraban. Yo decía, yo quisiera hacer eso, pero no sé, no sentía, no me nacía. ¿Por qué? Porque todavía en la intimidad no había aprendido a adorarle a Dios. Cuando he empezado a adorarle en la intimidad, ahí cuando a solas me derramaba con el Señor y demás, ahí era fácil derramarse en público. Ya no tenía ni vergüenza ni problemas. Porque antes, cuando uno no se relaciona, cuando uno no tiene esa relación con Dios en la intimidad, en público no va a pasar nada tampoco, ¿no? Es más, cuando uno todavía no conoce a Dios, va a estar medio que sin conocer tampoco a nadie y va a tener vergüenza, como a veces nos pasa. Por eso es que no nos rayamos, ¿no? Con los hermanos que vienen quietitos están, no. Les enseñamos, levanta las manos y les guiamos un poco. No es falta de respeto, no es que queremos decirte qué tienes que hacer. No, es simplemente la enseñanza. Todos estamos aprendiendo a adorar. Pero lo importante es que aprendamos a adorar en lo secreto, como el Señor dice. Cerrada la puerta, adora, ora, llora, revuélcate, haz lo que quieras, danza, salta, ¿no? Todo. Y cuando vengas a la casa del Señor, cuando tengas que hacerlo en público, ya va a ser más fácil. Ya vas a poder fluir, ya vas a poder vivir esa vida de adoración. No solamente obvio en la congregación, sino en todo lugar. Porque en todo lugar tenemos que adorar a Dios. ¿Amén? ¿O solamente aquí? Juan capítulo 4, versículo 22, la Nueva Versión Internacional, vamos a leer, dice, ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Si no conoces, no vas a poder adorar. Mientras más conozcas, más vas a poder adorar. En otras palabras, si conoces poco a Dios, no vas a poder tener mucho, digamos, qué decir o qué hablar acerca de Él. Pero mientras más conozcas a Dios, tienes más razones y más formas de adorarle. Es como en una relación, ¿no? En una relación de matrimonio. Hoy día amo a mi esposa más que cuando nos hemos casado. ¿Por qué? Porque hoy día la conozco más, ¿no? Antes cuando nos hemos casado conocía aparte, conocía tal vez lo que hasta entonces habíamos llegado a permitirnos conocer de nuestras ideas, nuestros gustos y demás. Pero ya casados hemos empezado a conocernos tal cual como somos, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo reaccionamos, ya sabía cómo ella vivía, cómo dormía, cómo se despertaba, todo. Entonces, todo ese conocimiento ha hecho que el amor crezca más. Mientras más conoces a una persona, más amas. De la misma forma con Dios. Mientras más conoces a Dios, más amas a Dios, más puedes adorarle a Dios. Mientras menos conocemos, menos podemos adorar a Dios. Por eso nuestro repertorio a veces se nos acaba, ¿no? Cuando decimos, oh Señor, qué bueno eres, qué grande eres, qué hermoso eres, Dios, ¿no? ¿Qué más es? ¿Qué más eres? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? Es que no lo conocemos. Cuando lo has conocido como poderoso, como justo, como santo, como tardo para la ira, grande en misericordia, poderoso, Rey de reyes, Señor de señores, grande en batalla, fuerte, omnisciente, omnipotente, omnipresente, todas esas características. Pero cuando tú las conoces, no las repites de forma teórica, como hemos visto creo que en el primer domingo, porque hemos visto las características de Dios. ¿Por qué le adoramos? Por la grandeza. Hemos visto lo que dice la Biblia de forma teórica. Luego hemos entrado a conocerle. Y cuando tú conoces de forma práctica, cuando has palpado, cuando has conocido cómo es Dios, entonces tú dices, wow, Él es así, ¿no? Cuando lo conoces, cuando lo conoces. Cuando conoces a una persona, sabes lo que esa persona vas a recibir de esa persona, pero es cuando lo conoces. Cuando no lo conoces no sabes, ¿no? Por eso a veces nosotros nos sorprendemos, porque con nuestros hermanos los conocemos, pero no tal vez a profundidad. Estamos en un proceso.
Y a veces tienen reacciones que nos sorprenden. Y, wow, o sea, ¿qué ha pasado? ¿De cómo? ¿Por qué? Me asusta, ¿no? ¿Por qué? Pero es que ese lado no conocía del hermano, de la hermana, ¿no? Ese lado no conocía. Pero mientras más nos conocemos, sabemos qué podemos esperar. De igual forma de Dios. Cuando conoces a Dios, sabes qué va a ocurrir. Sabes qué va a pasar. Sabes cómo Él va a actuar. Hay cosas que nunca, cosas que nos han sellado en nuestro corazón. Dios nos ha sellado, que nos marca su forma y su carácter. Y vas a darte cuenta que las personas generalmente van a hablar y te van a predicar del Dios que conocen, ¿no? Cuando te predican de su experiencia, su testimonio con Dios. Entonces, cuando Dios te ha sanado del cáncer, tú vas, como conocí a un pastor que decía, cada vez que predicaba del amor de Dios y de cómo Dios le había sanado del cáncer, ¿no? Y predicaba de la fe y de cómo Dios le había sanado del cáncer. Y predicaba del gozo y de cómo Dios le había sanado. Así, todas las prédicas que él empezaba bien, terminaba con el testimonio de lo que Dios le había hecho, porque él así lo conocido. Él así lo había conocido. Y eso lo podía proclamar en todos los idiomas, porque él estaba convencido de que Dios es sanador. Y por el mayor cáncer que sea, él puede hacerlo. Amén. Entonces tu experiencia va a ser que tu prédica y tu adoración sean distintas. Cuando vayas donde una persona le vas a hablar del Dios que tú conoces, no del Dios que el pastor predica o del Dios que la pastora me ha enseñado, sino del Dios que tú conoces, la experiencia que tú has tenido con ese Dios. Y eso nadie te lo puede refutar. Te pueden refutar de que no, la Biblia como se contradice a sí misma, que los escritos, los manuscritos, que esto, que lo otro. Y tú le vas a decir, sí, puede ser. Pero lo que yo he vivido con Dios, eso nadie me lo puede cambiar. Porque yo sé en quién he creído y yo sé lo que Él es capaz de hacer. Amén. Por eso es importante conocerlo. Por eso dice la palabra, adoramos lo que conocemos. Amén. Si tú conoces a Dios, lo vas a adorar. Y la medida que más lo conozcas, más gloriosa, poderosa, tremenda va a ser tu adoración. ¿Se acuerdan de la historia que les he contado de David? David cómo danzaba, cómo adoraba, cómo se movía. A él no le interesaba que su esposa lo menosprecie, que le saque la lengua, lo que sea. Él decía, voy a adorar. ¿Por qué? Porque él sabía quién era el Señor. Porque él ha estado frente al gigante y ha visto la mano de Dios tocar su onda. Y cómo Dios ha derribado al gigante. Y él lo ha visto, él lo ha palpado, él lo ha vivido. Él ha visto cómo el Señor ha derrotado a pueblos y naciones por su mano, utilizando su mano. Por esa razón David no se cansaba de saltar, de alocarse, porque sabía al Dios al cual estaba adorando. Cuando nosotros tenemos ese testimonio, nuestra adoración fluye en todo sentido. Estamos hablando de un ejemplo nada más, porque nuestra adoración implica todo nuestro vivir, todo lo que hacemos, y enseguida vamos a entrar a eso. Vamos a Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El Señor te ha dado vida eterna, nos ha dado la vida eterna para que le conozcamos. ¿Por qué? Porque tenemos que adorarle. Mientras más le conozcamos, más le adoramos. Por eso tenemos vida eterna. Por eso muchas cosas van a pasar, ¿no? Cielo y tierra va a pasar todo, pero su palabra no va a pasar. Y en la eternidad lo que vamos a hacer es adorar, es servirle, es vivir para Él, es estar todo el tiempo honrándole, adorándole, cantándole, alabándole, pero también haciendo, sirviendo. No sé lo que haremos, pero Dios nos va a dar algo que hacer. Amén. Y eso también es adoración. Recuerde, al Señor adorarás y Él servirás, ¿no? No es solamente cantarle, alabarle, sino también es servirle, hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Eso también es adoración, como lo hemos visto el anterior domingo. Vamos al punto número 3, el lugar. ¿Cuál es el lugar? 2 Corintios capítulo 6, versículo 16 dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. En el Antiguo Testamento el lugar de adoración era el templo, ¿no?
época de Salomón, el templo de Salomón. Luego cuando fue destruido y fue reconstruido, era el templo también en donde adoraban, donde el pueblo de Israel venía desde donde esté a las fiestas para adorar. Ese era el lugar. Y ese era el momento en el cual adoraban y ese era el símbolo o la muestra o el lugar de la adoración. Ahora en el nuevo pacto el Señor nos muestra algo distinto y Pablo nos enseña esto. Nos dice, tú eres el templo. Tú eres el lugar de la adoración de Dios. No es solamente un lugar, o sea, un ambiente como aquí. Por ejemplo, decimos, vamos a adorar a Dios y venimos aquí. No, sino tú eres el templo. Tú eres el lugar de la adoración. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, antes se adoraba en un templo hecho de manos de hombres, de piedra, etc. Ahora adoramos en un templo hecho de piedras vivas, en un templo hecho de hombres. Por eso somos la iglesia de Dios. No venimos a la iglesia, sino que la iglesia viene a este lugar. Es distinto, ¿no? Esta no es la iglesia, sino nosotros como iglesia venimos a este lugar a adorar a Dios en este día. Teníamos que hacerlo mañana, pero por las elecciones hoy día lo estamos haciendo y venimos a adorar a Dios. Pero como iglesia, porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo, ya no este lugar, somos nosotros, un templo orgánico. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 21, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Cuando Jesús estaba hablando con la samaritana le dice, nosotros adoramos en este monte. Ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Viene el momento donde ni aquí ni allá van a adorar. Y algunos se asustarían. ¡Oh! Entonces, ¿dónde van a adorar? Pues en ti. Tú vas a ser el templo. Ya no va a ser un monte, ya no va a ser Jerusalén. Tú eres el lugar de la adoración. Amén. Por eso ahora nosotros tenemos esa dignidad. Tenemos eso de parte de Dios, de que nosotros estamos consagrados para la adoración de nuestro Dios. Por eso la pregunta o la prédica, ¿dónde adoramos? Adoramos aquí, adoramos en nosotros. Adoramos a través de nuestra vida en todo lugar. Porque la adoración fluye de nuestro espíritu, porque la adoración es espiritual. No es almática, no es física, es espiritual. Entiendo que, como les decía, va evolucionando. Al principio creíamos que era almático, ¿no? O sea, que si no llora, no ha sentido realmente el espíritu, ¿no? O si no se ha caído, no pasa nada, no, está frío. No. Lo espiritual es en el espíritu. Y no lo vemos, no lo observamos. Pero nuestra carne y nuestra religiosidad quiere observar. Es normal, es carne. Nosotros somos carne. Queremos ver, ¿no es cierto? Por eso la iglesia por mucho tiempo ha sido legalista. ¿Qué quiere decir? Que queremos ver, ¿no? Y por eso los varones tienen que venir a la iglesia con corbata, ¿no? Benji. Tienes que venir, se olvida la corbata el Benji, ¿no? Pero tenemos que venir aquí con corbata. Las mujeres, ay, por favor, las mujeres con falda, con moño, pelos recogidos, sin mucha pintura, por favor. ¿Por qué? Porque la carne busca la ley, la carne busca lo externo. En cambio, la adoración viene del espíritu, ¿no? Del ornato de un espíritu afable. De ahí adentro viene la adoración. Y esa adoración se va a externalizar a la mente primero, a tu mente, a tu forma de pensar, y luego a tu exterior. Y en el exterior no creas que, entonces se va a externalizar y ahora sí tengo que ponerme eterno porque no, o sea, porque no es la forma externa, es lo interno, lo espiritual. Eso es lo que es importante y eso es lo que Dios ve. Porque yo puedo vestirme, como les decía, mi traje de pastor, con mi corbata y mi Biblia Thompson, ¿no? Grande para que todos sepan que leo la Biblia, ¿no? Pero si hago eso es algo externo. ¿Qué pasa con lo interno? Porque hay muchas personas, muchos hombres y mujeres que están bien vestidos, con faldas largas, con pelos recogidos, sin nada de maquillaje, todo eso, pero por dentro, por eso el Señor Jesucristo dijo, sepulcros
blanqueados, que por fuera están bonitos, pero por dentro están podridos. Dios no quiere eso. Dios quiere que, no dice, no importa lo de afuera. Por eso la iglesia, todos vienen, a nadie le hemos dicho, no, oiga, sáquese, póngase chineros, no sáquese eso, no. A todos les hemos dicho. Una vez una hermana ha dicho, sáquese la gorra, no le hemos dicho, no, hermano, déjenle con gorra, tal vez no tiene cabello, ¿no? O sea, yo le entiendo, yo sé lo que es eso, ¿no? Entonces, pero todos somos libres, ¿no? Igual los hermanitos tatuados ahí los miraban medio raro, ¿no? A los hermanitos que no lo miraban, así, y ese hermano toca en tu iglesia con sus tatuajes. ¿Por qué no le dices que se ponga camisa? Me decían. ¿Pero por qué? ¿Qué onda? Pero sus tatuajes. ¿Pero qué lío? O sea, ¿cuál es el problema? La cosa es que el espíritu esté adorando a Dios. Eso es lo que interesa. Lo externo va a pasar, lo externo se va a quedar. No se preocupe, este cuerpo va a ser glorificado. Por la eternidad no vamos a tener este cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo se va a transformar. Y el nuevo cuerpo va a ser glorioso. Ahí, y no sé si tendrá tatuajes o no, no sé, pero va a ser glorioso. Amén. Vamos a un pasaje más. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Les está diciendo a los corintios, son templo de Dios, mora en vosotros. Entonces, dejen de hacer cosas malas con su cuerpo, hagan cosas buenas, porque como templo tengo que honrar el templo. Y ese es el principio de la adoración, honro el templo, ¿no? Entonces, tengo que cuidar, pero no entremos también al otro lado, porque nos dicen, hay que cuidar el templo, ¿no, hermanitos? Por favor, dieta todos, no vamos a, una báscula va a estar al entrar, por si acaso, para ver quiénes cuidan y quiénes no es esa la idea, ¿no? Porque como dice el pastor Marcos Ruiz, algunos somos templos, otros somos catedrales, ¿no es cierto? Pero eso no se está refiriendo a eso, sino se está refiriendo a lo espiritual, a lo moral, a los principios. Ese sentido de que nosotros como templo tenemos que honrar la presencia de Dios en nosotros, ¿no? De que hay que cuidar su alimentación, todo eso hay que hacerlo, pero no solamente es eso, porque puedo ser super fit, puedo estar con mis pesas, puedo estar con mi winch en mi cabeza y con todas mis proteínas y todo, pero sin orar y sin buscar la presencia de Dios, ¿no? Entonces tenemos que tener el equilibrio, todo tiene un equilibrio y a eso tenemos que llegar. Vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8, donde dice, quiero pues que los hombres oren, o lo que es, como les decía, adorar en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Lo que el Señor dice a través del apóstol Pablo es claro, quiero que todos oren, en todo lugar. Amén. Y ahora algún día, pero dice orar, no dice adorar. No, la adoración es integral. Oración, alabanza, trabajo, servicio es adoración. El anterior domingo lo hemos visto y si tiene curiosidad, vaya a YouTube, vea la prédica del anterior domingo, ahí dice todas las formas en las cuales podemos adorar a nuestro Señor. Entonces, todo lo que hacemos prácticamente debe ser adoración. Y siguiendo este principio, ¿en dónde tenemos que adorar? En todo lugar. Dice, ¿no es cierto? Volvemos a leer. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. En todo lugar. Amén. Entonces, ¿dónde hay que adorar? Muy bien. Ya se han aprendido la prédica. Ya nos podemos ir, ¿no? Ya. No, falta todavía. No se preocupe, tengo más. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra, y todo lo que hacéis, o sea, todo lo que hagamos, sea de palabra, lo que hablamos, o de hecho, nuestras acciones, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué nos está diciendo? Nos habla de adoración. Todo lo que hagas, todo lo que hables, hazlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es eso? Adoración. Todo lo que hagas, todo lo que hables. Por eso adoramos en todo lugar.
Y adoración no es solamente que vamos a levantar nuestras manos y cantar una alabanza. Adoración es cuando estoy en la universidad, cuando estoy estudiando, cuando estoy dando un examen. Adoración es cuando estoy vendiendo en mi negocio o cuando estoy trabajando en la oficina. Adoración es todo lo que hacemos. Si lo hago en el nombre del Señor Jesucristo, va a ser adoración. La obra de mis manos es adoración. Si hago empanadas, las hago las más alucinantes, brutales de charque con yagua, pues estoy adorando al Señor, porque lo estoy haciendo con todo mi corazón, en el nombre del Señor Jesucristo. No sé qué haces, no sé en qué trabajas, pero ahí puedes adorar a Dios. Con lo que haces, adoras a Dios. Por eso es que tenemos el cuidado ahora de que ya no es que salgo, me levanto y hago lo que es. No, estoy y puedo adorar a Dios en ese momento. Por eso desde que me levanto, puedo adorar, puedo alabarle. No solamente de la forma tradicional, decir postrarme como el Antiguo Testamento, sino simplemente tener esa conciencia de que lo que estoy haciendo, lo que estoy hablando, lo que estoy pensando, lo debo hacer en el nombre del Señor Jesucristo, para su honra, para su gloria. Por eso dice el Señor, todo lo puro, todo lo digno, todo lo santo, todo lo digno de alabanza, en eso piensen. Porque aún con nuestros pensamientos adoramos al Señor, con todos nuestros pensamientos, ¿no? Ahora, vayamos a lo práctico, ¿no? Cuando a veces estamos enojados, cuando a veces nos molestamos, cuando a veces hablamos cosas hirientes o hasta palabrotas, ¿estaremos adorando a Dios? Ahí paramos. Por eso es que nosotros, como somos el templo y como somos el lugar de la adoración, tenemos que adorar constantemente, que nunca pare esa adoración. Van a venir problemas, van a venir desafíos, van a venir pruebas, pero en todo tenemos que mantener la adoración del Señor. Tiene que haber fuego en el altar constantemente. Ese fuego no tiene que apagarse, ese fuego no puede extinguirse, ese fuego tiene que estar. Y no solamente, como les decía, de la forma tradicional, poniéndonos alabanzas y cantando, sino viviendo conscientemente de que esto lo estoy haciendo para la honra y para la gloria de Dios. Amén. Para acabar, quiero, Colosenses 3:17, hemos visto. Quiero contarles una historia, bueno, recordarles la historia de una mujer, cuyo nombre es Lea, la deben conocer, la hermana de Raquel. Ambas fueron esposas de Jacob. Jacob trabajó 7 años por Raquel y le dieron a Lea, ¿no? Y trabajó otros 7 años más por Raquel, así en total 14 años. Al final, sin querer queriendo, tuvo 2 esposas. Pero resulta que Jacob amaba a Raquel, ¿no? La amaba con todo su corazón. Y a Lea no tanto, porque a Lea, como quien dice el papá o su suegro, la había empujado, o sea, la había obligado a que él se case con Lea. Y pues Lea tenía ese problema en su corazón. Entonces pasó algo, que Lea empezó a tener hijos y Raquel no podía tener hijos. Pero los hijos que tenía Lea, y si leen el contexto del pasaje que les voy a dar, dice que Lea cuando tenía un hijo decía, ahora sí, le he dado un hijo a mi esposo y él me va a amar, porque ella deseaba que Jacob la ame. Pero ¿qué pasaba? Que no. Jacob estaba camote de Raquel y se notaba que amaba más a Raquel. Y así tuvo 3 hijos. Y que en cada hijo era, ahora sí, esta vez sí, ya son 3 hijos, ¿cómo no me va a amar? Ahora me va a amar mi esposo. Como que dándole hijos podía conseguir el amor de su esposo. Y no pasó, no era así. Jacob seguía enamorado de Raquel. Hasta que, cuando vino el 4.º hijo, ahí cambiaron las cosas. Pero ¿cómo cambiaron? No es que Jacob la amó, Dios la amó. La palabra dice en Génesis capítulo 29, versículo 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Judá, la raíz de esa palabra Judá significa
alabanza. Y esa raíz significa la puerta de la gracia. Esa es la puerta de la gracia, la adoración. Y esta mujer, que los primeros 3 hijos y todo el tiempo que sufría y estaba siempre buscando agradar a su marido para que su marido la ame, logró en el cuarto decir y entender: ahora voy a alabar al Señor. Ya me voy a despreocupar de que me amen o no. Yo voy a alabar, yo voy a adorar a mi Dios. Y tuvo un hijo y ese nombre fue clave. ¿Y saben qué? Cuando murió Jacob, él pidió ser enterrado con Lea, no con Raquel. Es interesante lo que Dios hace cuando nosotros nos acercamos y abrimos la puerta de la gracia, que es la adoración. Porque mientras más le adoremos, mientras más estemos en adoración, tenemos esa puerta de la gracia abierta. Cuando cerramos nuestra adoración, la gracia no puede llegar a nosotros, porque nos ponemos en una posición a la cual la gracia no llega. La gracia no fluye de igual a igual. La gracia siempre fluye de arriba a abajo. Del Señor Todopoderoso a la criatura necesitada. Cuando nosotros adoramos al Señor, nos ponemos en la posición en la cual nosotros somos los adoradores de nuestro Dios y la gracia fluye y la gracia nos llena. En el momento del día que dejamos de adorar a Dios, en ese momento también frenamos esa gracia. Nosotros, no Dios. Dios sigue, como dice la palabra, Dios hace llover sobre todos. Pero nosotros con la adoración abrimos esa puerta para que la gracia venga e inunde nuestra vida. Todo el tiempo estemos conscientes de la adoración. Todo el tiempo y en todo lugar adoremos a Dios. Amén. Repito, no es que estemos cantando, levantando las manos todo el tiempo. Esa es una forma que sí, es bueno hacerla. Y como les he dicho, mientras más nosotros seamos adoradores en la intimidad, más vamos a ser adoradores en público. Pero no es la única forma. Adoras con tu forma de hablar, adoras con tu forma de pensar, adoras con tus actitudes, con tus acciones. Porque la adoración es una actitud. Es una actitud que todos los días nosotros tenemos. Y somos adoradores, somos real sacerdocio, nación santa, y estamos hechos para adorar a nuestro Dios. Amén. Te invito a que te pongas de pies. Vamos a adorarle un momentito de otra forma, de la forma de adoración que a veces acostumbramos, la alabanza. Vamos a cantarle a nuestro Señor. Oremos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos, Dios. Gracias, bendito Dios, por hacernos, Señor, adoradores, por permitirnos, Dios, estar en tu presencia, por poder hoy, Señor, levantar nuestras manos, como dice tu palabra, manos santas sin ira ni contienda, por, Señor, limpiarnos y ahora, Señor, tu gracia ser derramada sobre nosotros, porque nos has facultado y nos has dado, Señor, todo lo necesario para poder adorarte todos los días, desde que amanece hasta que se oculta el sol, y aún durante la noche en nuestros sueños, en la meditación, en lo profundo, en nuestra intimidad, podemos, Señor, adorarte, podemos honrarte con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestros sentimientos y emociones. Gracias, Padre. Levanta tus manos. Él está aquí. Él quiere que podamos estar en su presencia. Él ha acudido, Él está en ti y en mí. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te bendecimos. Adórale con todo tu corazón.